bienvenidos al conversatorio sobre la Ley de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, Ley BIC. Este evento está organizado por la Universidad del Pacífico a través del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social, CLERS y Sistema B Perú. Este encuentro tiene el propósito de reflexionar sobre las empresas de triple impacto y cómo las leyes pueden impulsar su sostenibilidad. Invitamos en este momento a los asistentes a conectarse en el Facebook de CLERS y compartir en sus muros la transmisión en vivo de este conversatorio. Invitamos a la doctora María Matilde Schwalf, directora del CLERS, para darnos las palabras de bienvenida e inauguración al evento. Gracias. Buenas noches, tengan todos ustedes. Es realmente un placer tenerlos acá y sobre todo por el motivo que nos convoca, ¿no? Es un paso más en todo un esfuerzo que viene de hace mucho tiempo, pero es una conquista importante. Si bien todavía está a nivel de proyecto, ya augura un resultado, esperamos, auspicioso, ¿no? El tener contemplado en la legislación esta alternativa, que ya es una realidad en muchos casos, indicaría pues que hay un verdadero propósito más allá de unas cuantas empresas, que esto no solamente es posible, sino que es conveniente para toda la sociedad. Y hoy día estamos aquí para conocer más cuál es esa propuesta, y supongo que todavía habrá oportunidades de recibir, ¿no? Críticas constructivas y que puedan mejorar realmente este proyecto. Bueno, como todo lo bueno nunca está perfecto, la cosa es que se dé un paso, y creo que la propuesta ya es un paso importante. Y los que están acá, conozco a muchos y todos están muy comprometidos con este tema. Entonces estoy segura que de esto va a salir algo mucho más enriquecido, y sobre todo que empiece a difundirse más esta posibilidad. Discutíamos hace un rato, y no solamente ahora, sino yo personalmente me pregunto si es necesario realmente que exista una norma. Eso es algo que seguro hoy se va a conversar. Depende pues de cada país, de la legislación, de la cultura. Que efectivamente en el ideal yo personalmente pienso que no debería ser necesario, en realidad ni la legislación, ¿verdad? La regulación se hace, no voy a entrar a hablar de esto, pero como sociedad nosotros tomamos decisiones de cómo queremos vivir, y por eso renunciamos a algunas cosas propias, porque hay límites para que los demás también nos respeten. Entonces, esta propuesta va con los tiempos, quiere formalizar algo que de alguna manera está haciendo, pero que esto haría que se haga más fácilmente y que más personas, haya más iniciativas de esta naturaleza. Y ese es el efecto que se quiere finalmente, ¿no? Entonces, yo con esto no voy a dedicar más tiempo, porque sé que para eso están, y acá están los sillones para que se sienten a conversar y todos escuchemos estas propuestas, que seguro van a enriquecer muchísimo ya el proyecto de ley. Entonces, no me queda más que darles la bienvenida a todos y desear que el resultado sea, estoy segura, pero de todas maneras el deseo que sea lo mejor para todos, y que con esto haya una propuesta de ley enriquecida, y que pronto además, ¿no?, se haga realidad, si eso es lo que más conviene. Entonces les doy la bienvenida y quiero agradecer a nuestros coorganizadores, Sistema B Perú, y a Víctor Rico, secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, a Baltasar, por supuesto, gran colaborador nuestro y amigo de esta casa, a Martín Beaumont, decano de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica, va a ser miembro del panel, igual que Alejandra Cuervas, cofundadora de Empresas B, Nómades, Alessandra Infante, cofundadora de Empresas B de Ikigai, el laboratorio social, que veo que además hay varios representantes de esta organización, a Ian Snack, director ejecutivo de Sistema B Perú, María Ángela Pralé, profesora y colega mía con la que trabajamos mucho estos temas, y Alberto Belaúnde, por supuesto, congresista de la República, que está detrás empujando por ello. A todos, bienvenidos, y espero que este resultado sea más que lo que esperamos. Buenas noches con todos ustedes.
Muchas gracias a la doctora María Matilde Schwalb y invitamos a Ian Snack, director ejecutivo de Sistema B. Adelante, por favor. Hola a todos, muchísimas gracias. En realidad me sumo a los agradecimientos de Matilde. Estamos muy honrados de estar aquí desde Sistema de Perú, muy agradecidos también. En esta oportunidad solamente es un agradecimiento y unas pequeñas palabras a modo de vocero de parte de Jorge Cayó, que lamentablemente no nos puede acompañar. Jorge es el actual presidente del directorio, pero más que eso él es abogado y ha estado muy involucrado en todo este proceso. Para una institución como la nuestra, cuyo objeto es promover que las empresas se estructuren alineando objetivos económicos con objetivos sociales y ambientales, resulta fundamental que el sistema jurídico les otorgue una identidad legal. Esa identidad es base de seguridad jurídica y permite a las empresas con propósito reconocerse entre sí frente al mercado y el Estado. En síntesis, la categoría de empresa BIC, definida por una ley e incorporada a las distintas formas de organizar una sociedad o empresa, constituye una valiosa herramienta de estímulo para que la innovación empresarial se sume a la tarea de aportar al desarrollo sostenible del país en el marco de los ODS. Además, pone al Perú a la vanguardia junto con Colombia y seguro pronto Argentina, Brasil y Chile, de las naciones que ofrecen instrumentos concretos para avanzar hacia la creación de una economía. También lamentamos la ausencia de Juan Diego Mujica, quien también junto con Alberto Belaunde ha trabajado en este proyecto. Estamos seguros que él está escuchando el Facebook en vivo. Y nada, por otro lado, simplemente sumarme a los agradecimientos de Matilde. Muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias a Clairs, gracias a Víctor, a la CAF, gracias a Natura, que también nos ha apoyado en este evento. Y nada, contentos de que podamos en este conversatorio de alguna manera llegar a un consenso y entender cuáles son los alcances de esta ley en aras de una economía más inclusiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian Snack, director ejecutivo de Sistema B. En este momento vamos a pasar al panel 1, que nos hace esta pregunta. ¿Las empresas con propósito tienen verdaderos impactos en la sociedad y en el medio ambiente? Vamos a dar inicio a este primer panel invitando a Baltasar Carabedo, cofundador y director de Sistema B Perú, profesor de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien será el moderador del panel de ahora en adelante. Así que lo invitamos. Gracias, Baltasar. Bueno, me corresponde a mí ahora pedirle a Martín que venga. Vamos a relajarnos un poquito. Estos ambientes nos dan la sensación de una formalidad que a veces no nos gusta, pero es importante, sobre todo cuando viene Osvaldo Hunskov, abogado ilustre y uno de los promotores también del tema. Bueno, ya Silvia, ¿no?, ha planteado la pregunta. Sin embargo, antes de continuar con Martín, por favor, asiento, Martín, quiero de todas maneras que ustedes sepan cuál es la dinámica de la reunión. Vamos a tener, digamos, 3 paneles, ¿verdad? Este primer panel, que en realidad es una presentación que hace Martín, quizá por ahí nos va a alcanzar a hacer una pregunta, pero básicamente nos va a contar su perspectiva sobre la base de una investigación que está desarrollando. Hay un segundo panel que va a tratar el tema del impacto positivo desde el sector privado. Vamos a ver algunas experiencias directamente y vamos a escuchar a las protagonistas, en este caso, de la experiencia. Y finalmente vamos a tener un tercer panel que será propiamente la presentación del proyecto de ley de sociedades de beneficio e interés colectivo y una conversación en la que van a participar algunos de los que están acá presentes. Finalmente, después, si alcanza el tiempo, porque este es otro tema terrible, el tiempo es bien corto, cada panel va a tener poquito tiempo, haremos una sesión de preguntas de los que están acá presentes.
Entonces le voy a dar la palabra a Martín. La pregunta está hecha. Por favor, Martín, de pronto, si tú necesitas un poquito más de tiempo, habrá que preguntarle ya a Silvia, que es la que coordina, o a Fefi, ¿no? Así que, Martín, por favor. Gracias, Baltaco, por la presentación. Gracias también a CLERS y a Sistema B Perú por la invitación. Me han dado 10 minutos, así que en verdad es un esfuerzo de síntesis que voy a tratar de cumplir, y espero que alguien también pueda avisarme si es que empiezo a incumplirlo sistemáticamente. Pero, ok, gracias. Esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo producto de un convenio entre el proyecto, programa, iniciativa Academia B de Sistema B con IDRC y 3 universidades de la región que están investigando junto con empresarios cuál es la contribución de empresas sociales o empresas con propósito, en particular empresas B, al desarrollo sostenible y al cambio climático. Eso es el contexto de esta investigación en particular. Entonces hay 3 equipos, uno en Colombia en la Universidad de los Andes, uno en Chile en la Universidad del Desarrollo y uno en la Universidad Católica, donde yo trabajo en la Facultad de Gestión. Y el equipo está formado por Héctor Navarro, Susi Caballero y yo, que coordino esta investigación. Los resultados que presento aquí son producto de la primera parte de la investigación, que tiene como objetivo identificar cuáles son los modelos de negocio de las empresas que están contribuyendo al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático en nuestro país. Hay una segunda parte que tiene que ver más con las herramientas de medición del valor, pero esa segunda parte no la voy a presentar aquí en particular porque forma parte de mi tesis doctoral y como la mayoría de ustedes sabe, hay una ley de la academia que dice que las tesis, sobre todo las doctorales, no se crean ni se destruyen, solo se posponen, ¿no? Entonces yo estoy en ese proceso. Para desarrollar esta investigación, el modelo teórico con el que hemos estado trabajando tiene que ver básicamente con el concepto de modelos de negocio sostenibles o innovación orientada a la sostenibilidad, una herramienta de construcción de estos modelos de negocio que es como el Canvas de Osterwalder, pero tomando en cuenta los espacios sociales y medioambientales, y lo que vienen haciendo las empresas en relación con el cambio climático. Las empresas peruanas que participan en este estudio, 4 de ellas son empresas B, que son en verdad todas las que están ahí salvo Shiwi, 2 empresas de servicios, Libélula y Nature Service Perú, y 3 productoras, ¿no? Shiwi con productos de áreas de conservación, Red con agricultura, algodón orgánico, algodón nativo, y Vallepampa, que es una empresa agroindustrial. 3 diapositivas del contexto muy brevemente, que nos ayuda a entender también la pertinencia de esta ley de beneficio de interés colectivo. Deloitte dice: el mundo está cambiando, hay elementos fuertes que contribuyen a esa comprensión. En primer lugar, estas empresas born social, ¿sí? Empresas que nacen con un propósito que va más allá de la maximización de utilidades. La tecnología está facilitando mucho los modelos de negocio de esas empresas, hay consumidores y ciudadanos más conscientes y cada vez más dinero dirigido hacia esas empresas. Ese es el diagnóstico que hace Deloitte. Todos sabemos además que el gran contexto que tenemos no es solamente el de las empresas y su contexto, sino también
el del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad no del planeta Tierra, ¿no? Porque nuestro planeta va a seguir girando alrededor del Sol los próximos 5.000 millones de años, sino de nuestro mundo, de nuestra vida en la Tierra. Es nuestro mundo el que está en peligro, y ahí hay una advertencia, una segunda advertencia lanzada por los científicos después de 25 años de los estudios del año 92, donde se pueden ver, digamos, cómo los límites planetarios han sido largamente sobrepasados, ¿sí? Más allá, mucho más allá del cambio climático, estamos sobrepasando todos los límites de la vida sostenible en la Tierra. No solamente en términos de consumo de agua, sino también de especies marinas, deforestación, especies vertebradas. Pueden ver que es uno de los cambios más dramáticos aquí, ¿verdad? Cambio en temperaturas, emisiones de CO2, que es la variable directamente vinculada a cambio climático, etc. Y por eso es que también desde el interés público y el privado llegamos a este tipo de empresas, ¿sí? Empresas que son el resultado de esta hibridización entre el interés público y el privado, donde el nombre puede que no sea conocido, pero no es común, no tenemos un único nombre, porque justamente es un fenómeno nuevo, ¿no? Empresas sociales, empresas con propósito, empresas de la nueva economía, etc. Modelos de negocio innovadores. Estas empresas están desarrollando modelos de negocio que usan tres tipos de factores. La academia dice que están esos tres factores. El estudio que les presento muestra cómo las empresas combinan alguno de estos factores. El factor tecnológico, vinculado sobre todo a la eficiencia de los productos, a la eficiencia energética. Factores vinculados más bien a la transformación organizacional. Ahí es donde empresas como las empresas B entran plenamente dentro de esta categoría, porque ya no solamente están mejorando algunas líneas de productos, sino están transformándose organizacionalmente para inscribir una misión social o ambiental en sus estatutos y ampliar la responsabilidad fiduciaria frente a los distintos grupos de interés y no solamente los accionistas, y aquellas que incluso están yendo más allá, no solamente transformando su propia organización, sino trabajando con otros para el cambio sistémico. Entonces, esos tres elementos son bien importantes en este esquema, porque nos ayuda a entender de una manera más específica cuáles son los distintos arquetipos, las distintas arquitecturas de estas empresas para crear valor, sea enfatizando los aspectos más bien tecnológicos, como la eficiencia energética, la ecoeficiencia, generar valor a partir de la basura, como la economía azul, usando procesos naturales, como vamos a ver en un momento varias empresas peruanas. Pero también, como les digo, no solamente a través de esta aproximación más tecnológica, centrada en la mejora del producto, la reducción de residuos, por ejemplo, algo en lo que invierte mucho Natura, aun cuando también es empresa B, ¿verdad? Pero Natura tiene ese foco fuerte en la reducción, eliminación de desperdicios. Todo eso tiene que ver con este primer factor más bien tecnológico. El organizacional tiene que ver con estos procesos de transformación interna, la nueva misión y compromisos que adquieren la organización frente a sus distintos stakeholders, como hace todas las empresas que obtienen la certificación B de B-Lab, y más bien quienes están trabajando con otras organizaciones para influir en la sociedad en su conjunto. En el caso de estas cinco empresas, lo que hemos visto es que están la mayoría de ellas usando distintos elementos, distintos modelos para crear, digamos, un modelo de impacto, donde muchas de ellas incluyen innovaciones de tipo tecnológicas,
Por ejemplo, Vallepampa es un referente internacional entre las empresas agroindustriales en la reducción del consumo de agua y recursos. ¿Sí? Eso es muy fuerte en el caso de Vallepampa y se proyecta internacionalmente como una organización que ofrece su conocimiento para otras empresas que quieren trabajar en este campo, reduciendo el consumo de agua, reduciendo el desperdicio de agua. Pero también vinculados a procesos naturales como lo hace RED o Shiwi, en el caso de Shiwi con productos de la castaña, de la Reserva Nacional de Tambopata, ¿no? Shiwi se vincula fuertemente a lo que son áreas de conservación y a productos vinculados de las áreas de conservación, de modo que el consumo de los productos de Shiwi ayuda a la preservación del bosque. ¿Sí? Es un modelo de negocio que nos permite consumir productos de la reserva y ese consumo a su vez tiene un impacto sobre la Reserva Nacional de Tambopata, donde crecen los castañales. Pero bueno, no solamente tenemos estos procesos naturales o la eficiencia material y energética en las empresas productoras, sino también, por ejemplo, provisión colaborativa, ¿no? En el caso de Peru Nature Service, que trabaja con otras empresas en la reducción de sus impactos ambientales, esa reducción de los impactos se realiza trabajando con las comunidades nativas de Cusco. En el caso de RED, el algodón nativo lo trabajan con, sobre todo, mujeres productoras en la costa norte del país. Y finalmente, como les decía, en el caso de los factores sociales o sistémicos, cada una, además de tratar de posicionarse a partir de uno de estos elementos referenciales, como les decía en el caso de Vallepampa, en el consumo o ahorro de agua, además están trabajando para crear un mercado que no existe, trabajando en la concientización de nuevos consumidores que puedan consumir este tipo de productos o creando una red más fuerte de aliados. Este análisis lo hemos llevado a una comparación con lo que dice McKinsey respecto a cómo las empresas se están adaptando al cambio climático. En relación a dos factores de la gestión de riesgos para la sostenibilidad, la cadena de valor y los grupos de interés, McKinsey lo que hace es analizar qué es lo que están haciendo las empresas a nivel internacional. En la cadena de valor hay tres riesgos: físicos, de precios y de productos. Y en los grupos de interés, de reputación y ratings, vinculados al costo del crédito, y de regulación. Si uno revisa lo que están haciendo esas empresas para enfrentar los riesgos del cambio climático, uno puede ver que se están, por ejemplo, frente a los riesgos físicos relocalizando, se están reubicando, porque puede representar un riesgo la ausencia de recursos claves para el mantenimiento de su producción. Se están autonomizando respecto a los riesgos de precio, por ejemplo, cambiando el petróleo por energía solar. Están mejorando sus procesos de coeficiencia. Y en relación a los riesgos de los grupos de interés, sí están avanzando en medidas de transparencia y rendición de cuentas, pero también tratando de contener la legislación vinculada al cambio climático. En el caso de las empresas peruanas que hemos estudiado, lo que podemos ver es una respuesta completamente distinta a esta reacción, digamos, adaptativa o de resistencia frente a los retos del cambio climático. Lo que estamos viendo más bien en estas empresas son distintas maneras de reaccionar de una manera proactiva, buscando soluciones a los riesgos del cambio climático y a los retos de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible. Por ejemplo, en productos, están creando nuevos productos con menores impactos o para enfrentar el cambio climático. Los productos de exportación de Vallepampa, con mucho menor consumo de agua, los productos de la tela basada en algodón nativo, orgánico, de RED,
o los productos de las áreas de conservación que promueve Shiwi. En relación a los riesgos físicos, lo que están trabajando es en reducir impactos propios y de terceros para mantener ecosistemas, como lo que hace Shiwi con las áreas de conservación, pero también lo que hace Nature Service Perú, vinculando las necesidades de la gestión de la huella ambiental de las empresas en Lima y en Cusco con el trabajo de las comunidades en la reserva del Manu. Y en relación a los grupos de interés, lo que tenemos es también el trabajo de empresas como Libélula, buscando influir y trabajar no solamente con el sector privado, sino con el sector público. Por ejemplo, haciendo de facilitador técnico de las estrategias nacionales de cambio climático. Y como les decía, todas ellas están avanzando en esos trabajos en red para generar una sociedad más consciente respecto a los retos de la sostenibilidad. En el caso de Libélula también, ciertamente Nexos más uno es probablemente el referente más fuerte en la construcción de una red de líderes comprometidos con la sostenibilidad. Algo que es muy importante en este momento, digamos, de transición, como lo es también Sistema B en sí misma, ¿verdad? Además del rápido crecimiento que está teniendo Sistema B Perú, uno de los elementos más importantes de todas estas empresas, no solamente de Sistema B Perú, sino de Sistema B de América Latina, no solamente es su rápido crecimiento, sino el hecho de que están trabajando juntos, creando una nueva visión respecto a cuál es el éxito en los negocios. Y finalmente también están trabajando, haciendo incidencia en políticas públicas, como lo que hace Libélula con los gobiernos regionales, locales o incluso con el Ministerio del Ambiente, pero no para resistir la regulación en torno a la legislación, sino para más bien promover rápidas formas de adaptación y mitigación al cambio climático. Eso es. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Yo creo que ya nos has presentado el contexto general y algunos elementos de reflexión y análisis para empresas que operan o funcionan en el Perú. Ahora te voy a invitar a que pases a sentarte en donde tú quieras para poder invitar a no me acuerdo todos los nombres, pues no, ya, pero a Alejandra Cuervas de Nómades. ¿Dónde está? Ahí está. Alexandra Infante. ¿Está bien Alexandra o es Alejandra? Alexandra Infante. Y Denise Becerra, que es asociada de sostenibilidad de la corporación Breca. Entonces, vamos a sentarnos acá, ¿no? Si quieres yo me siento acá en este extremo. Denise, ponte ahí. Y les voy a pedir a las 3, brevemente, no tenemos sino 20 minutos. Cada uno va a tomar un tiempito. En primer lugar, presentando qué es la empresa que hace, ¿no? Y luego, sobre esa base, de pronto, ojalá podamos hacer un intercambio con algunas preguntas o comentarios. Entonces, le vamos a pedir a Alejandra que ella se inicie. Ahí está el micrófono para que ustedes puedan... bueno, que hay otro. Perfecto. Entonces, adelante. Muy bien. Bueno, de hecho, Nómades nace con una misión muy grande, que es revalorar y fortalecer la artesanía del Perú. Para esto, lo que desarrolla Nómades de cara a, digamos, a un usuario desconectado de ese productor que está en el otro extremo de la cadena, y que obviamente al cual no conoce, es desarrollar producto con identidad peruana, un producto de diseño, el cual integra identidad artesanal,
¿no? Reconoce el trabajo del artesano y se cuenta una historia, ¿no? Y de cara al artesano, Nómades desarrolla lo que son los espacios de intercambio de conocimiento. Espacios donde propiciamos sinergias entre jóvenes profesionales como nosotros y artesanos, con el objetivo de potenciar, digamos, habilidades innatas, ¿no? Y que realmente el artesano tenga chance de incorporarse en nuevos mercados, mucho más competitivos, ¿no? Muy bien, Alexandra. Sí, bueno, desde Ikigai, nosotros somos un laboratorio social enfocado en estructurar, desplegar estrategias sociales. Empezamos desde el diseño, ¿no? Primero diseñamos a la medida y todo lo alineamos al propósito de la empresa, ¿no? De hecho, nuestro propósito como empresa es lograr que las personas y las empresas avancen con sentido, ¿no? Entonces, de hecho, no tenemos un producto establecido, nosotros diseñamos a la medida porque creemos que el propósito de la empresa es su alma. Entonces, conocemos esa alma y en base a eso, diseñamos. Entonces, estamos trabajando actualmente con distintas empresas, y cada producto es diferente porque tratamos de que sea alineado a ese propósito y ese core para que sean acciones que realmente generen valor al país. Qué bonita expresión, ¿no? La empresa es su alma. Muy bien, Denise. Bueno, yo vengo de Corporación Breca. Breca es un holding que incorpora varias empresas bastante importantes de ese país. Entre ellas está Minsur, que es una minera, Taza, que es una pesquera, produce línea de pescado. Está, bueno, en rubro hotelero, Cintursa, hay rubro inmobiliario, desarrollo de negocios, que es Urbanova, y tenemos una gran gama en verdad, es una gama enorme de empresas. Lo que nosotros hacemos dentro de Breca, dentro de Corporación Breca, es básicamente articular esas empresas, articular el portafolio, ver la forma de capturar mayor valor, y específicamente el área de sostenibilidad se creó con el fin justamente de capturar valor y de poder generar este triple bottom down effect, que es un poco lo que hemos visto ahora con las empresas Veno. Cómo a través de la creación de valor de nuestras empresas también podemos crear valor a la sociedad y podemos también ayudar o contribuir con la mitigación de problemas como cambio climático, problemas como escasez de agua, etcétera, ¿no? Entonces lo que hemos venido haciendo los últimos 2 años ha sido trabajar en conjunto con cada una de nuestras empresas, construyendo bottom-up, justamente, construyendo con ellos lo que hoy en día es la estrategia de sostenibilidad del portafolio de Breca. Desde nuestra área hemos liderado este proceso y de hecho el despliegue oficial de la estrategia de sostenibilidad va a ser a inicios del próximo año, en donde vamos a dar a conocer no solamente las estrategias de cada una de las compañías, sino que también los lineamientos que vamos a tener a nivel de portafolio, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo ahora. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Lo que nos congrega ahora es el título del evento, que es Conversatorio sobre la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Ustedes han tenido contacto con el Estado, sobre todo le estoy preguntando ahora a Alejandra y a Alexandra. ¿Han tenido contacto? ¿Les parece que el Estado debiera de tener algún tipo de intervención en algo? ¿No les parece suficiente? ¿No les parece necesario? ¿Cómo sienten este vínculo? Y si consideran, para insistir en el tema, que pudiese haber, aunque vamos a verlo ahora después con Alberto y otros, si debiera de existir una ley que favorezca la creación, expansión de empresas, de sociedades de beneficio e interés colectivo. Alejandra. Bueno, de hecho, dentro de lo que Nómades ha llevado de actividades, dentro de su desempeño, en realidad del Estado, hemos tenido pues algún contacto con los CITES, pero de hecho directamente hemos buscado conversar y hacer, y digamos fortalecer la propuesta, ¿no? Porque de hecho la naturaleza de lo que de nuestro accionar debería ser en conjunto, ¿no?
simplemente para generar un mayor impacto. Pero, digamos, no hemos tenido tanta, no lo sé, tanto eco, ¿no? No hay, digamos, un marco que sea tan amigable, ¿no? Que te abra tanto la puerta o que te reconozca. No ha sido digamos, el caso de Nómades, ¿no? Alexandra. Sí, bueno, desde mi lado, de hecho, Ikigai todavía no ha tenido ningún acercamiento con el gobierno. Sí hemos trabajado un pequeño proyecto que al final no se llevó a cabo por distintas complejidades, ¿no? Pero con el ministerio para ver el Plan Nacional de Voluntariado. Pero más allá de eso, yo creo que una ley BIC sería súper positivo, no por... De hecho, nos beneficiaría como empresa del sistema B, ¿no? Y todo eso, pero creo que serviría muchísimo para inspirar a otros, ¿no? Creo que los emprendedores o las nuevas empresas o las empresas que están ahorita operando deberían conocer este tema, y creo que el tener una ley BIC va a hacer que muchos se inspiren a cambiar su modelo de negocio, ¿no? Creo que más allá de los beneficios que yo pueda recibir, que creo que serían muchísimos, ¿no? El primero que seamos reconocidos, nos abriría un montón de puertas, pero yo solamente les dejaría con esa idea del potencial que podría tener esto si más gente lo conociera, ¿no? Y si tuviéramos como un Estado que lo valide y que lo reconoce, ¿no? Todas las cosas que se podrían hacer para realmente transformar nuestro país. Me quedo un ratito con ella nomás para hacerles una pregunta, ya que ellas son las que tienen la experiencia ahora, actual, de conducción de empresas B. El modelo, o mejor, la experiencia concreta de sus empresas, ¿creen que es algo que debe de difundirse más? ¿Creen que es algo que efectivamente está produciendo algún tipo de transformación, modificación? Apelando un poco a lo que también ya Martín nos ha ilustrado. Bueno, de hecho, nuestro modelo tiene realmente, o sea, puede ser fácilmente replicado, ¿no? En realidad lo esperamos y justamente estamos buscando generar, digamos, esa replicabilidad. Hemos tenido conversaciones incluso con emprendedores de otros países de Latinoamérica que tienen culturas tan ricas, ¿no?, como la nuestra, y realmente, digamos, las problemáticas se repiten, ¿no? A niveles de la necesidad que hay en todo el sector artesanal, se repiten. No solamente porque, digamos, el modelo al que responde ahora la artesanía es el mismo, más o menos el mismo formato que el de la agricultura, donde tienes un montón de intermediarios, ¿no? Donde tienes a un productor empobrecido y tienes a un usuario que no tiene ni idea de lo que está comprando, ni de la historia, ni de la cultura, desconexión total, ¿no? El modelo es positivo en el sentido de que busca empoderar al productor y que digamos, el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está consumiendo cultura, y que además está, digamos, ayudando a potenciar toda una actividad económica y cultural, ¿no? Es fácilmente replicable y nosotros buscamos que todas las metodologías que Nómades produzca dentro de sus espacios de empoderamiento a artesanos sean compartidas gratuitamente, ¿no? Estamos justamente también conversando con grupos de la Universidad Católica para poder sistematizar lo que nosotros estamos haciendo a niveles de metodología, ¿no? Y que sean replicados por otras organizaciones y por otros jóvenes emprendedores que se nos han acercado porque también quieren trabajar artesanía, y es lo máximo en realidad. Claro. Bueno, Martín, hay que tomar nota de esto, ¿no? Alexandra. Sí, de hecho, por nuestro lado, nosotros no tenemos un productor, somos un laboratorio social que diseñamos estrategias. Sí siento que falta, o sea, deberían haber muchos ikigais en el país, porque hay muchas organizaciones, muchas empresas, muchas personas por transformar.
siento que nuestro modelo de negocio sí serviría mucho para inspirar a otros a hacer esto, porque a la hora que hemos empezado a hacerlo nos hemos dado cuenta que hay mucho interés, pero muchas veces las empresas o organizaciones no hacen lo que deberían hacer porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Y como decían en la presentación, ¿no? Venimos de un modelo de que antes las empresas se veían como deberíamos hacer filantropía y con eso basta, ¿no? Hacemos la chocolatada y ya estamos. Pero creo que el mundo está cambiando, sí necesitamos que las empresas ahora tengan un propósito, ¿no? O sea, justo como hablábamos, ¿no? Que me decías las 3P, ¿no? Que es importante tener el profit, el planet y people. Y creo que las empresas, tarde o temprano, van a tener que cambiar porque si no, no van a ser sostenibles, o sea, el negocio no va a funcionar, ¿no? Entonces nosotros como Ikigai tenemos un rol en la sociedad que es como educar, inspirar y conectar. Entonces sí creo que deberían haber muchos más Ikigais, ¿no? Que sigan esta línea, ¿no? Y creo que el Sistema B hace algo súper similar, ¿no? Y comenzar a trabajar con el propósito que muchos desconocen, ¿no? Y como les decía, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es lograr que las personas y las empresas avancen con sentido, ¿no? Y eso es lo que buscamos en cada acción que hacemos, ¿no? Muy bien. Tomando como base el alma de lo que han expresado ustedes dos, Denise, hablamos de empresas de triple impacto, ¿no? El impacto a veces no se conoce con precisión qué es, ¿no? Siempre requieres una comparación, haces un razonamiento de ese estilo en todo caso, para poder ver si es que se ha modificado un algo. Ese algo se despliega en varias dimensiones. Triple impacto implica estas dimensiones que más o menos todos seguramente conocemos, pero ¿cómo ves tú el rol que puede tener el Estado? Pudiera tener un rol, sociedades de beneficio e interés colectivo. ¿Crees que es algo que vale la pena promover? A ver, personalmente creo que sí es importante que se siga promoviendo este tipo de empresas y se siga promoviendo esta línea de... Las empresas B básicamente son empresas de triple impacto. Creo que a nivel del Estado, una forma en la que podrían comenzar a promover este tema es abriendo más mesas de diálogo con el sector privado. Creo que eso es algo que en el camino hemos ido encontrando con dificultad en algunos ministerios, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista de un grupo que viene, que proactivamente varias de sus empresas van y buscan a los ministerios para resolver ciertos temas. O siento que la forma en la que el Estado podría ir promoviendo a que exista este diálogo mucho más transparente es creando mesas de trabajo en donde se puedan discutir estos temas. Un caso concreto, por ejemplo, ahora el Ministerio del Ambiente, que creo que es un excelente ejemplo, ha comenzado a hacer mesas de trabajo con el sector privado, en las que como veré que hemos sido convocados, y varias de las empresas del grupo también han sido convocadas a participar de diálogos, y no son diálogos realmente turnos sentados escuchando al ministro, sino que han utilizado metodología de design thinking, lo han hecho bastante interactivo realmente, en donde están recogiendo cuáles son las principales preocupaciones de las empresas ante un reglamento con respecto a la ley de cambio climático, ¿no? Ellos se encuentran actualmente desarrollando el reglamento y han comenzado quieren identificar cuáles serían los principales problemas que podrían haber o cómo la empresa privada promueve algún tipo de despliegue, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de diálogo es súper constructivo, creo que es una forma concreta en la que se puede promover este tema. En ese lado, las empresas B lo que pueden hacer es demostrar cómo este impacto además genera rentabilidad, además genera valor desde un punto de vista de organizaciones, ¿no? Realmente creo que todo este tema de sostenibilidad es un proceso en el cual recién estamos entrando. Hablo por el lado de Breca, venimos varios años trabajando esto, pero a nivel de país creo que recién estamos entrando con fuerza a todo este tema de sostenibilidad, y en el camino nos vamos a ir dando cuenta que es un proceso de adaptación, en verdad, y tienes que irte dando cuenta lo que va funcionando, lo que no va funcionando, y creo que en ese sentido el diálogo y conocer sobre las experiencias va a ser clave, ¿no?
Estamos comentando el tema, o el concepto mejor, de impacto. ¿Qué cosa crees, y usted también por supuesto después, que podrían ser lo que creas conveniente mencionar, que se pueden generar a partir de la intervención del grupo Breca en el mercado y en la sociedad peruana? Esa es una de las cosas que de hecho hoy en día estamos todavía descifrando cómo es que vamos a medir ese impacto. Esa es la misma pregunta que hoy en día venimos respondiéndonos. Existen en el mundo diferentes metodologías. Por ejemplo, se promueve una que se llama el SROI, que es el Social Return on Investment. Básicamente es medir un ROE de inversión y determinar cuál va a ser tu valor o tu impacto social o qué cosa es lo que quieres obtener como impacto social. Pero el determinar ese impacto social no es tan simple. Es realmente casi hacer un paper. Y lo hemos visto en la práctica, porque hemos tratado de calcular esto con una de nuestras empresas en Chile. Y hoy en día se encuentra trabajando ese mismo proyecto con el gobierno, la cooperación de Reino Unido allá en Chile. Entonces, realmente hablar de impacto social y hablar de el indicador de impacto social no es tan fácil como uno pensaría. O sea, podrías decirme, oye, ¿cuántos números de beneficiados han sido beneficiados con tu programa social? Yo te puedo decir, ok, 500 familias. Pero realmente 500 familias es el impacto o es cómo le he transformado la vida a esas 500 familias. Es el gap de cuántos niños a cuántos niños le he reducido el porcentaje de anemia o cuántas familias han comenzado a aprender cuál es la mejor forma de reducir la anemia sin necesidad de, por ejemplo, una intervención del Estado, ¿no? Entonces, realmente definir cuál va a ser el impacto es hoy en día todavía un reto que tenemos. No te podría dar una estimación. Pero cuando hablamos de triple impacto, a lo que me refiero es no necesariamente tener el indicador de impacto, sino tener una visión de cómo ves los negocios y cómo ves los proyectos. Es decir, si es que mañana o más tarde quiero hacer una nueva fábrica, bajo el enfoque de triple impacto, no solamente voy a ver de diseñar la fábrica lo más eficientemente posible, sino que me voy a asegurar que esa fábrica tenga los mejores estándares ambientales, no por un tema regulatorio, sino porque realmente creo que debo de ser ecoeficiente. Y en el impacto social comienzo a analizar de qué manera mi fábrica puede afectar a la comunidad aledaña y trato de minimizar mi impacto negativo y tratar de generar mayor impacto positivo, ¿no? Entonces vamos por ahí. Gracias a ti. A ver, todas las empresas construyen sociedad. Las empresas producen más de lo que creen que producen. Normalmente se fijan en el producto, en el bien o servicio que tienden a producir y ahora más recientemente, eventualmente, en los residuos que generan. Pero las empresas producen mucho más que eso. Producen sentimientos, producen lenguaje, producen cultura, etcétera, para no entrar en el detalle de todo lo que no es percibido físicamente, pero que sin embargo constituye impacto. ¿Cuál sería, en este sentido un poco grueso todavía, pero el impacto que ustedes creen que sus empresas podrían generar? Nos están poniendo ahí como 2 minutos que tenemos, así que vamos a tratar de ser un poquito más, digamos, precisos, ¿no? Vamos, Alexandra, el alma te gana. Sí. Desde Ikigai, el impacto que podemos generar, de hecho, es variado dependiendo de los proyectos y de los clientes, ¿no? Pero dentro de nuestra metodología, siempre, o sea, como les decía, ¿no? Partimos del propósito y terminamos en la medición. Porque sí creemos firmemente en que no podemos destinar recursos humanos, no monetarios, para hacer algo que no estemos seguros que genera algo. De hecho, dependiendo del proyecto, a veces tienes indicadores, no sé, cualitativos, cuantitativos, hasta a veces cumplir objetivos es un indicador, ¿no? Dependiendo del tipo de programa, la duración, la población con la que trabajas, ¿no? Y de hecho, también nosotros buscamos ser eficientes en lo que le ofrecemos al cliente, ¿no? Porque también muchas veces hay muchas consultoras que te dicen hay que hacer una línea base, hay que hacer una medición de impacto de un programa de 2 días, que claramente no le vas a cambiar la vida a nadie en 2 días, ¿no? Entonces, ahí yo le digo al cliente, no hay que hacer. O sea, hagamos una encuesta de satisfacción, hagamos, instrumentos que son de mucho menor costo, ¿no? Que igual te van a medir lo que necesitas medir para la intervención que has querido hacer, ¿no? Cuando son programas de un impacto alto, no
no sé, como anemia, ¿no? Educación, un programa que dure un año, que dure 6 meses, y que sí sabemos que va a haber un cambio en el beneficiario y que está diseñado así, ahí sí ponemos indicadores y una medición que es mucho más grande y costosa, ¿no? Y de hecho, como tú decías, lo del impacto, no solamente lo buscamos con nuestros clientes, ¿no? Ay, creo que me pasé. Ah, ya. Sino también lo buscamos nosotros internamente, ¿no? En la cultura que tenemos, ¿no? En las personas que tenemos, porque si yo estoy buscando transformar el país, primero tenemos que transformarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces sí trabajamos muchísimo en la cultura interna, con los aliados que trabajamos, ¿no? De hecho trabajamos con un montón de ONGs, que las ayudamos a ir un poquito a este modelo que tal vez desconocen, ¿no? Y tratamos de que sea nuestro propósito no solo de empresa, ¿no? Sino también de vida, para lograr esos objetivos que nos planteamos. Alejandra, gracias. Bueno, de hecho, yo quisiera que piensen en un ceviche. Eso queremos que pase con la artesanía. En realidad es un reto. O sea, Nómades está tratando de impulsar así, de a pocos, una revolución a lo gastronómica, pero en lo artesanal, ¿no? Que todos nos sintamos realmente hinchados de orgullo por nuestra artesanía, por lo que en realidad no solamente ahí impactamos no solamente en el consumidor, ¿no? Que está siendo consciente de su cultura, ¿no? Y de que está comprando y accionando cultura, sino también detrás, en el productor, en sus familias, ¿no? Mucho más allá aún, en una generación que va a decidir quedarse en la artesanía, ¿no? Que va a ver que sí, o sea, los padres han vivido en pobreza, pero que ellos pueden hacer realmente un impulso más, ¿no? Estamos salvaguardando cultura, ¿no? Técnicas ancestrales, iconografía, o sea, hay mucho en juego. Eso. Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ustedes se han pasado, no del tiempo, se han pasado. Y las felicito porque nos han mostrado el alma que todos quisiéramos tener. Muchísimas gracias. Les invito a pasar a... No importa, volado, ¿va? También vale volado. Muy bien, ahora vamos a entrar al tercer panel o a la tercera parte. Me estoy cayendo, caramba. A la tercera parte de esta reunión. Aquí le vamos a pedir a Alberto Belaunde, que por favor se acerque y que se incorpore aquí a la dinámica, a Ian, que ya lo han conocido, que se ha dirigido a nosotros, y a María Ángela Prialé, que no la había visto y que felizmente ya llegó y ahí está. Las presentaciones de cada uno de, en este caso los panelistas, digamos, no las estoy haciendo porque aparece, ¿no?, en las pantallas más o menos una síntesis que los identifica y ubica, de modo tal que para no perder más tiempo con mi pequeño rollo entre nervioso y qué sé yo, tratando de ser breve, le voy a dar la palabra entonces a Alberto. Entonces ahí él nos va a presentar brevemente en qué consiste esta propuesta de ley de sociedades de beneficio e interés colectivo. Sobre la base de lo que tú digas, aparecerán seguramente algunos elementos que sugerirán, preguntas. Luego Ian hace algún comentario, igualmente María Ángela, y si tenemos el tiempo, se arma la conversación. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todas y con todos. Siempre me gusta, cuando hablo del proyecto de ley BIC, contar un poco cómo nació. Lo haré rápidamente para no exceder el tiempo con el que contamos. Siempre he creído que el Congreso y los políticos deberíamos estar más cerca de la academia y nutrirnos mutuamente para lograr mejores proyectos de ley,
para aprovechar mejor la evidencia que se produce y también para que lo académico influya de manera positiva en la realidad. Y tuve privilegio que en este caso pasase algo así. Un día se comunica conmigo Juan Diego Mujica, que es abogado de la Universidad de Lima, en ese momento haciendo su maestría en Harvard, no sé si nos está viendo, pero igual le mando saludos, que estaba haciendo un proyecto, su tesis para obtener el título de abogado con este tema. Y quería que la tesis no quedara solo como un ejercicio académico, sino que esto tuviese o viniese acompañado de un proyecto de ley. Y Juan Diego no había hecho nunca un proyecto de ley, no estaba dentro de su expertise, y busca mi despacho. Entonces lo que nosotros hicimos fue una suerte de sinergia, en el cual él traía el tema, él traía todo su conocimiento y meses o quizás años de investigación, y nosotros lo que hacíamos era poníamos a su disposición los recursos del despacho y del Congreso con la idea de hacer un proyecto de ley que incluyese análisis costo-beneficio, que incluyese todo el articulado, la exposición de motivos, y así fue. Y la idea, el pacto era que esto fuese parte de su tesis, la cual fue aprobada con sobresaliente en su universidad, y que esto se convirtiese en un proyecto de ley del despacho. Y es así como nace el proyecto de ley de sociedades de beneficio, en esa sinergia entre academia y Congreso, que creo que es una sinergia que debería estar más presente y deberíamos buscar con la Universidad del Pacífico, con la Universidad de Lima y con todas las universidades, con la Universidad Católica, por supuesto, mi alma mater, canales más institucionales que permitan que estudiantes, tanto de pregrado como de maestría, que están interesados en trabajar algo que tiene una consecuencia o que busca tener una consecuencia en la realidad, que puedan estar pues en contacto con los ministerios, con el Congreso, y que esto tenga no solo como producto final una linda tesis empastada, sino que tenga como correlato final una influencia en políticas públicas o en proyectos de ley. Dicho eso, paso a explicar el proyecto rápidamente. Bueno, claramente Martín y yo nos hemos inspirado en lo mismo para este cuadro, así que lo paso de inmediato. Creo que es interesante cuando empezamos a discutir el tema de este proyecto de ley con Juan Diego, que esto responde, me parece, a no solo un momento por el cual estamos pasando, sino también a una inspiración generacional. Yo, a raíz de la experiencia en Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial, a la cual Baltaco me introdujo, le agradezco, he podido estar en contacto con muchas personas que ya no solo quieren hacer empresa, sino que quieren que ese hacer empresa tenga una trascendencia y una proyección más allá del objeto social. Y quieren que ese hacer empresa incluya también hacer algo por la sociedad. Y por eso es que este gráfico nos gustó tanto a Martín y a mí, porque muestra esta especie como de sinergia, esta síntesis entre lo que es el interés público y el mundo de las ONGs y las instituciones públicas, y lo que es el mundo del sector privado que viene desde la empresa tradicional. Entonces, lo que busca este proyecto es que la persona jurídica mantenga su personalidad jurídica y busque esta categoría societaria. Digamos, se mantiene el objeto social, la actividad económica, se sigue repartiendo utilidades a los accionistas, se sigue con la organización y la gestión interna y tal, pero cambia en lo siguiente: además del objeto social, se compromete con un propósito de beneficio, con un objetivo a perseguir por toda la empresa. No modifica el objeto
el objeto social de la actividad económica. Esta se mantiene, pero además se incluye este propósito de beneficio. Para cumplir ese propósito de beneficio, los representantes tienen nuevos deberes y también nuevas protecciones. Y este cumplimiento lo que busca es que se haga con altos estándares de transparencia. ¿Qué entendemos por propósito de beneficio? Un objetivo social o ambiental que impacta positivamente en los grupos de interés, que se incorpora al objeto social de la empresa para determinar desde ahí las acciones. Cualquiera fuese el objetivo de la empresa, se compromete además el desarrollo de sus actividades no tengan impactos ambientales negativos. Los deberes y protecciones ampliados de los directores administradores. En la ampliación de deberes está, bueno, procurar el objeto social, pero procurar también que se cumpla el propósito de beneficio, tomando en cuenta, por supuesto, a los grupos de interés. Y en cuanto a la protección, está esta protección pensada frente a quienes exijan la maximización de utilidades a costa del propósito de beneficio. Es decir, olvidarse del objetivo para centrarse solo en el objeto social. La idea acá es que en el trabajo de la empresa se tenga en cuenta ambos. Y frente a los terceros beneficiarios, que se reclame la maximización de propósito a costa de sus utilidades. Es lograr este balance, ¿no? No es una ONG, tampoco es una empresa tradicional. Estamos buscando que se generen utilidades, que lucre, pero que también se cumpla con este objetivo de propósito de beneficio. Respecto a la transparencia, lo que se busca es que hayan reportes anuales, informes de gestión sobre el cumplimiento del propósito, elaborado por un tercero imparcial, bajo un estándar reconocido internacionalmente para evaluar impactos ambientales y sociales. Esto ya les es bastante conocido por las discusiones y los esquemas que ya se manejan. Entonces, la importancia de regulación de las sociedades BIC es que la realidad empresarial no contempla expresamente un marco jurídico. Esto permite reconocer y proteger el propósito de beneficio, que no sea simplemente una buena intención de la empresa, o que sea simplemente lo que se cumple una vez que ya cumpliste el objeto social con el tiempo que te sobra en la empresa. Incluye también los mecanismos para que exista la transparencia suficiente para asegurar que esos objetos se cumplan. Yo sí creo que es necesario contar con una ley, por lo que se ha señalado, no es solo la posibilidad de contar con un marco normativo en el cual las empresas se sientan identificadas y permitan además transmitir que están en un paradigma distinto al de una empresa en la actualidad, sino que también es una invitación a quien decida ser empresa de la posibilidad de empezar a hacer algo que nos motive, que nos dé un sentido de trascendencia y que ayude a dar el siguiente paso, ¿no? Ya no solo pensar en la responsabilidad social de la empresa, sino pensar que eso que antes motivaba esta área de responsabilidad social sea en realidad elemento inherente a la vida de esta empresa tan importante como su objeto social. Y creo que he volado de tiempo porque me estás mirando. Perfecto, de no manera... te estoy mirando muy bien. Ah, muy bien. No, listo, entonces pero bueno, muchas gracias. Eso es el proyecto. Este proyecto ya ha sido presentado, está, no voy a decir que está con durmiendo el sueño de los justos, pero está, digamos, esperando su turno en la comisión de producción. Esto yo lo veo, y en la comisión de economía, pero esto yo lo veo como una oportunidad para seguir recibiendo retroalimentación, para seguir recibiendo comentarios y enriqueciendo la propuesta. De hecho, quienes quieran hacer llegar su propuesta, mi correo electrónico es adbelaunde@congreso.gov.pe, o me pueden buscar en redes sociales, que yo reviso todas personalmente. Y nada, no solo sea bienvenido, sino agradecido cualquier aporte que tengan sobre ese tema. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Ahora le pedimos a Ian que
haga un comentario o haga una intervención respecto de lo que estamos, en este caso, intercambiando. Sí, quizás partir de la pregunta de cuál es el rol de Sistema B en todo este proyecto de ley. Me da la impresión, quizás estoy equivocado, pero por lo general a Sistema B se le relaciona mucho a las empresas B nada más. Pero en realidad Sistema B sí tiene e intenta de tener un campo de acción un poco más amplio. Y en ese sentido es donde entra un poco el marco de este proyecto de ley. Pero para eso quizás contextualizar un poco, no sé si lo saben, pero Sistema B en realidad es una organización que viene de Estados Unidos, tiene ya más de 12 años, y cuando nace en Estados Unidos, con esta visión un poco, o con esta intención quizás un poco más pragmática, a diferencia de nuestro contexto, ellos deciden partir con dos, digamos, caminos muy marcados. Por un lado, el camino de las empresas B, que era esta suerte de certificación que validara de manera objetiva y tercera a aquellas empresas que reconocían y que de alguna manera entendían la responsabilidad que tenían de tratar de generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, así como no perder de vista el sentido del lucro. Y la intención era simplemente que de manera muy exhaustiva y muy rigurosa, a través de una evaluación, se llegara a un estándar mínimo que tú pudieses lograr ser calificado como una empresa B. Pero por otro lado, los mismos fundadores de esta iniciativa caen en cuenta de que para realmente generar la incidencia necesaria y la transformación necesaria para que cada vez hayan más empresas que se comporten de esta manera, no solamente era a través de una certificación privada, por decirlo de alguna manera, sino también el camino de tratar de generar incidencia a través de las políticas públicas. Y así es como nace en Estados Unidos el concepto de las Benefit Corporations, que de alguna manera es un reflejo de la propuesta que tenemos hoy aquí. Entonces eso es un poco para contextualizar y entender cuál es el camino que opta por tener este Sistema B desde sus inicios. Cuando llega Sistema B a la región, de hecho ahí es cuando adopta el nombre de Sistema B. Desde ese entonces en Estados Unidos el nombre es BILAP, ellos se siguen llamando así, y nosotros en la región nos llamamos Sistema B. Y la propuesta del nombre parte de la intención de querer ser sistémicos, de querer generar incidencia de manera sistémica. Y nosotros, a diferencia de Estados Unidos, en donde solamente queríamos, en Estados Unidos solamente querían involucrarse en este camino de una certificación o una calificación y el camino de la incidencia a través de políticas públicas, nosotros entendimos de que teníamos que generar un poco de incidencia en otros ámbitos también. Y es así como, por ejemplo, trabajamos mucho de la mano con la academia. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Academia B, en donde tratamos de impulsar la generación de evidencia y tratamos de impulsar de que esto de alguna manera, digamos, los chicos que están en la universidad se involucran y entiendan de qué se trata este nuevo tipo de economía. Lo vemos, por ejemplo, reflejado en la investigación de Martín. Trabajamos con inversión, tratando de generar incidencia también en esta nueva forma de invertir, la conocida inversión de impacto. Trabajamos en políticas públicas con el proyecto de ley, trabajamos con abogados, trabajamos con la sociedad civil, trabajamos con grandes actores del mercado, tratando también de generar incidencia no solamente en aquellos emprendimientos como los que hemos escuchado en el panel anterior, en donde de alguna manera ya nacen con este sentido de propósito desde el inicio, sino también con empresas que quizás tienen un tinte un poco más tradicional, sin querer sonar peyorativo, y que entienden de que, tal como contaba Alexandra, hay una necesidad de una transformación y un cambio, y se suman en un proceso más de transformación, no tanto de convicción o de simplemente reafirmación de lo que son ya desde el inicio. Y como eje principal, obviamente, las empresas B, que es esta certificación de las que les comentaba. Eso es un poco mi intervención, quería como poner en el marco para que se entienda cuál es el rol de Sistema B. La idea es impulsar a las empresas con propósito desde el enfoque de una certificación, pero también desde el enfoque de la incidencia. Es un poco la intención de Sistema B. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un desafío para
María Ángela, tanto Alberto como Ian han saltado por encima de su sombra. Y ahora tú tienes que hacer el comentario a ver qué resulta desde la óptica de un personaje tan ilustre en la academia como María Ángela. Primero, gracias por la invitación, ¿no? Y aclarar que no soy abogada, pero he leído todo el texto de la ley, he leído la exposición de motivos, o sea, he hecho mi tarea. Hay varias... Hay, no obstante, de simpatizar con la idea de un reconocimiento especial al trabajo de las empresas que quieren hacer explícito su propósito. Hay varios comentarios que ya tengo tu correo electrónico anotado en la cabeza, así que llegarán. Creo que lo más valioso de un marco regulatorio como este es que da visibilidad a un grupo de organizaciones que están intentando hacer un trabajo de construcción o de reconstrucción del espíritu fundacional de las organizaciones empresariales, ¿no? A mí a veces me genera un poco de ruido cuando se habla de empresa tradicional. Yo misma en las investigaciones he usado ese término, pero la empresa tradicional originalmente buscaba impacto social. Y cuando Elkington menciona el hecho de medir la actividad empresarial a través de la triple cuenta de resultado, lo hace refiriéndose a la empresa en general, en todos los sectores y en todos los rubros, internalizando que en su actividad toda organización empresarial genera un triple resultado y que por lo tanto debería tener líneas de base y medición en lo que se refiere a la generación de beneficio económico, que es en lo que tradicionalmente ha sido más experta en medir a través de los estados financieros, la generación del impacto social y la generación del impacto ambiental. Ya en los paneles anteriores hemos visto que existen una serie de complejidades cuando se trata de medición de impacto, ¿no? Pero es una aspiración fundacional de la organización empresarial. O sea, el ser humano conforme empresas para atender necesidades que individualmente no podía atender. Con el transcurso de los años, esa idea quizás se fue transformando y lo que vimos y de lo que hemos sido testigos es una exacerbación del objetivo de lucro por sobre cualquier tipo de impacto. Y creo que el planteamiento, la propuesta de Sistema B y de las empresas B es retomar esa esencia de la actividad empresarial, lo cual es positivo. En un contexto como el peruano, también creo que es importante mencionar que las empresas con propósito vienen funcionando con el marco regulatorio que da la Ley General de Sociedades, ¿no? Y que están operando con ese marco con más o menos obstáculos. Pero independientemente de ese debate, que es un debate largo y sobre el que podríamos discutir muchísimo, considero que la alternativa y este proyecto de ley tiene como aporte fundamental el visibilizar y el institucionalizar. Y a partir de allí poder pensar en un futuro, en alguna política pública especial de promoción de este tipo de emprendimiento y de puesta en valor de las iniciativas de empresas tradicionales, entre comillas, pero que están apostando por el propósito. Entonces creo que en ese marco resulta positivo, ¿no? Y yo quiero empezar mencionando lo positivo de la propuesta y del hecho de darle vueltas a este asunto de tener que buscar un reconocimiento particular desde la ley. Muy bien. María Ángela nos ha llevado de regreso en el sentido siguiente. Yo dije, ustedes habían saltado por encima de su sombra, ¿no? Y lo que nos dice María Ángela en otros términos es, todos somos producto de nuestro tiempo. La sombra es donde llega nuestro tiempo. Más allá es saltar por encima de su sombra. Bueno, con el comentario que ella ha hecho, Alberto, no sé si tú tienes algún comentario que quieras desarrollar y luego, por supuesto, Ian. Creo que el espíritu ha sido sintetizado de una manera mucho más precisa que mi exposición, y te agradezco, ¿no? Que a veces los políticos nos vamos en floro. Visibilizar e institucionalizar.
tal cual, ¿no? Incluso cuando recién expusimos el proyecto o la idea de proyecto frente a actores relevantes, ¿no? Personas que ya estaban con la ley actual y con el marco actual tratando de hacer las cosas, muchos, bueno, se les abrieron los ojos y dijeron, es que eso es mi empresa, ¿no? Solo que no he encontrado la manera societaria de plasmarlo. Y sí hubo algunas personas que empezaron a preguntar, oye, pero ¿y hay algún tipo de beneficio tributario? Y no va por ahí, ¿no? Y yo he sido muy claro también cuando lo he discutido con algunos colegas en el Congreso que no va, y no es un tema de beneficios tributarios, es la idea de visibilizar algo que está pasando, incentivar a que pase más, ¿no? Invitar a que la gente entienda este nuevo paradigma y generar la suficiente institucionalidad que garantice la sostenibilidad de este impulso al interior de las empresas. Ian. Sí, o sea, totalmente alineado. De hecho, esa ha sido la intención desde el inicio de generar visibilizar, o sea, de visibilizar, institucionalizar, es como generar la identidad de estas empresas, una identidad jurídica y que no solamente esté desde la perspectiva de como una entidad privada. Y solamente para poner en un dato interesante, en Estados Unidos hay aproximadamente como 1.800 empresas B certificadas y hay 4.600 Benefit Corporations. Y eso pone en evidencia que es un camino que obviamente es mucho más interesante desde la perspectiva del sector empresarial de tomarla, porque justamente creo que ayuda mucho a la institucionalidad y a la visibilidad. Sí, también hay empresas que son B y que son Benefit Corporations, que eso también es importante marcarlo, pero sí, completamente alineado que ese un poco es el objetivo y la finalidad del proyecto, de la ley. ¿Quieres agregar algo, comentar algo adicional que se haya quedado? Bueno, fundamentalmente creo que hay que hilar muy fino para que realmente la intención del proyecto se pueda tangibilizar, ¿no? No puedo evitar decir que en la exposición de motivos se dice, por ejemplo, que no hay costos detrás de la implementación de la norma, ¿no? Yo creo que un costo sí hay, que es el hacer un seguimiento concienzudo de si realmente este tipo de empresas están cumpliendo con ese doble propósito, que se haría, de acuerdo a lo que dice la norma, por un tercero, ¿no? Entiendo que no se tiene que especificar a quién es el tercero en la norma, pero allí inevitablemente mi sesgo de administradora de empresas no lo puedo contener. O sea, sí hay un costo de mercado probablemente que se tenga que asumir, pero puede ser que el beneficio sea mayor. O sea, no tiene nada de malo que se tenga que asumir un costo por la correcta implementación de esta norma. En segundo lugar, creo que además de visibilizar, que es lo que hemos estado comentando aquí, otro aspecto que me parece positivo es que es como darle un apellido a las empresas que existen actualmente. O sea, cuando intenté entender un poco de qué iba el marco normativo, me resonó el crear una categoría más, ¿no? Después de leer la norma vi que no se trata de crear una categoría más, sino de ponerle un apellido a la categoría ya existente. Eso me parece inteligente por parte de quienes han definido este marco regulatorio. Y luego hay algunos otros aspectos, ¿no? Como el de la autorregulación, que yo creo que siguen pivotando la norma, aunque se mencione que justamente lo que se quiere evitar es la autorregulación. Entonces, encuentro todavía algunos aspectos que quizá por desconocimiento, repito, no soy abogada, pueda estar malentendiendo, ¿no? Pero que sería, creo yo, interesante poder afinar
en el transcurso del debate y de las comisiones y de todo lo que políticamente implica la aprobación de un proyecto de ley. Muy bien, el tiempo, me avisa Mariale, se nos ha terminado. Entonces, quizá esto nos permite, para esta parte del evento, quizá lo que hemos podido desplegar siguiendo un tiempo muy precisamente medido, con la eficiencia de Mariale, alumna creo de María Ángela. Ya, pasemos a una parte de preguntas, pues no sé si los presento, mucho entusiasmo a la mano. No, quería comentar algo porque bastante importante, porque creo que es importante saber. Yo sí creo en la autorregulación, pero tiene que ser evidenciada, de alguna manera. No puede simplemente ser una palabra de una agregar que además de darle un apellido, reconocer, un le da los instrumentos a la gerencia del directorio para poder actuar de esa manera, porque la presión de los accionistas es fuerte. Y si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay muchas empresas que están en bolsa, esa presión de corto plazo del accionista es muy fuerte sobre la gerencia y sobre el directorio. En la medida que tú te declaras como B Corp, tu gerencia y tu directorio y los accionistas han asumido un compromiso, son accionistas de un B Corp. Entonces, por lo tanto, el directorio se siente y el gerente se siente con el suficiente, digamos, poder e influencia para decir, tengo que balancear intereses acá. No puedo considerar solamente el interés del accionista, tengo que hacer equilibrio de intereses. Y eso a mí me parece poderosísimo, si se pudiera conseguir también con esta ley aquí en el Perú. Sugiero una dinámica como la siguiente. Hasta ahora está François que quiere hacer una intervención, pero si hay otras intervenciones que quieran darse, no sé, ya si no, veamos qué va ocurriendo. François, haz tu comentario, por favor. Sí, siguiendo exactamente lo que acabamos de escuchar, creo que lo más importante es protegerse frente al mercado mercantil, ¿no es cierto?, en este tipo de legislación. Y para volver sobre el asunto del costo, ese costo efectivamente de la fiscalización de estas empresas, yo propongo, como presidente de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, y estoy muy feliz de que este proyecto de ley venga de un proyecto de RCU, finalmente, de una tesis, ¿no?, que quiere tener un impacto positivo. Estamos típicamente en responsabilidad social universitaria. Yo propongo que ese ente externo sean las universidades. Tenemos cientos de alumnos en facultades de gestión, de administración, etcétera, etcétera, que podrían muy bien desde pre y posgrado apoyar, ayudar y fiscalizar y aportar mucho a ese trabajo del triple impacto, ese trabajo del impacto social, y creo yo que sería fantástico en el espíritu de Academia B, formando parte del sistema B, que las universidades nos involucremos en llevar adelante esta ley, su reglamentación, y que sea un propósito de trabajo académico para nuestros alumnos en las diferentes facultades afines a este tipo de empresas, ¿no? Gracias, Mariana y François. No sé si quieren ustedes hacer algún comentario sobre la cita. ¿Perdón? Sí. Perdón. No, disculpa. solo algo bastante pequeño, ¿no? De hecho, es importante, sabemos la importancia de la ley, pero quiero saber en qué paso está ahorita, porque sabemos leyes que salen de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, me encantaría saber cuáles son los pasos que se van a seguir. De hecho, hay que seguir discutiendo, y además toda ley, ¿no?, todo reglamento es perfectible, ¿no? Entonces, yo quiero saber, ¿no?, qué es lo que sigue después de tomar, digamos, las observaciones de diferentes grupos de interés que imagino estás recogiendo también, ¿no? Gracias.
Gracias. Sí, lo que han señalado es fundamental y por eso el artículo 6 de la propuesta habla de los deberes y se pone protecciones ampliadas de los directores o administradores, justamente porque vamos, una empresa sabemos cuáles son los incentivos y las presiones y si vas a establecer este nuevo paradigma necesitas que quienes van a ejecutar este nuevo paradigma se encuentren con este manto de protección frente a cómo tradicionalmente o regularmente funciona una empresa. Lo de la transparencia de información y determinar finalmente quién es el que evalúa las empresas fue algo que se discutió bastante, ¿no? Que teníamos clarísimo que no debería ser algo que esté dentro del Estado en el momento que lo discutimos y dejamos esta cuestión abierta porque creímos que era algo que el propio mercado podía establecer. Y finalmente, cuando, por ejemplo, la Red Peruana de Universidades o el Consorcio de Universidades sacaran el producto de evaluación, el propio mercado lo iba a valorar más que si era algo hecho de una manera más informal o sin ese prestigio. Entonces hemos preferido, evidentemente es perfectible, pero es una ambigüedad o una apertura consciente. No ha sido una cosa de falta de pensarlo, sino al revés. Lo pensamos mucho y dijimos que sea el propio mercado que se genere el que decida cómo se evalúa. Pero por supuesto eso está abierto a discusión. En cuanto al momento del proyecto de ley, este es el tipo de proyecto de ley que no se va a aprobar de manera sorpresiva. Está ahorita esperando dictamen predictamen en las comisiones, se mantiene como proyecto de ley. Entonces la intención es seguir recogiendo información de la academia, de los actores relevantes, y nosotros alcanzar estas recomendaciones a las comisiones pertinentes para que sean ya parte del predictamen. Entonces no esperar que exista un predictamen para recién hacer ya los aportes, sino que sean parte ya orgánica del predictamen, con la intención que, bueno, sea aprobado en comisión, ahí se convierte en dictamen, pasa al pleno, ahí se convierte, esperemos, en ley, y por supuesto el Ejecutivo no lo va a observar, con lo cual pasa a ser ley de todas maneras. No hay un cronograma claro, ahorita las cosas están un poco movidas en el trabajo, pero esperemos que en esta legislatura pueda darse, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o intervención. A ver. Hola, soy Fernando Calmel de la Asociación de Emprendedores del Perú. Ya Ian y Alberto me conocen, he conversado con ellos mucho sobre esta ley además. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho, hay que tener, cuando se promulgan las leyes, mucho cuidado, sobre todo con el tema de lo que viene a ser la evaluación. Y es cierto, es necesario tener una protección a los directivos y administradores de las empresas que decidan, pero dentro de la economía del libre mercado y la reglamentación que tenemos, esto tendrá que verse ya en la normativa estipulado dentro de un límite, ¿no? No se puede mantener una política, por más buena intencionada que sea, contra la utilidad de una empresa. Entonces tendría que poder regularse eso dentro de la misma empresa, ¿no? Y otra cosa que ya hemos conversado con ellos y que hay que tener mucho cuidado con esto es que desgraciadamente hay empresas que utilizan estos sellos como VIC o como la marca Perú, que lo ha sucedido también, como temas promocionales, las adquieren por el primer año y después no las renuevan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no es un tema de la ley va a apoyar esto, pero cuanto más podamos apoyar para que no se aprovechen de algo que tiene un sentido que todos queremos. Y hay que evitar que como siempre, las malas personas, y no podemos legislar para Pepe el Vivo en este país, sino tenemos que hacerlo de buena intención, pero cuidándonos de esas cosas, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra intervención, pregunta, comentario? Por favor. Buenas noches, soy Diana, alumna de pregrado del UP. Y quisiera preguntar ¿cuánta probabilidad hay que esta ley se apruebe? Ahorita estamos en una coyuntura política, por ejemplo, ni siquiera sabemos si es que va a haber realmente un referéndum. Tenemos una oposición política por parte de Fuerza Popular,
muy fuerte y esta ley, o sea, particularmente me parece una buena iniciativa. Sin embargo, esto puede atacar a intereses personales de ciertas empresas, ¿no? O de ciertas personas, naturales o jurídicas. Quisiera saber cuánta probabilidad haya que realmente esta ley se ejecute, ¿no? Se apruebe. Gracias. Alberto, creo que tú eres el que tiene que responder la pregunta. Bueno, lo interesante de lo impredecible de nuestra política es que todo es posible, para bien o para mal, ¿no? Entonces, si hace un año me preguntabas las posibilidades de que se aprobara la ley de cannabis medicinal que presenté junto con Tania Pariona, yo te había dicho que eran mínimas, ¿no? Y hoy día contamos con la ley aprobada y el reglamento está por salir en las próximas semanas. Creo que acá lo importante es hacer seguimiento, en algunos casos perseguimiento, para que se ponga en agenda, para que se discuta. Y aquí también es clave que los actores y los interesados también hagan sentir su voz, con opiniones en los medios de comunicación, o en las revistas, con columnas, con mención a este tema cuando tengan algún tipo de interacción con congresistas o en espacios de discusión en el Estado, porque creo que lo que se requiere es generar una corriente de opinión. Cuando se genera una corriente de opinión, es mucho más fácil avanzar en estos temas. Entonces yo creo que hay posibilidades, la coyuntura es complicadísima, pero justamente eso es lo que hace tan apasionante mi trabajo, que es navegar contra corriente y lograr que las cosas pasen, ¿no? Y sí, completamente de acuerdo, yo creo que ahí también el propio mercado tiene que generar la credibilidad y los mecanismos para contar con esa credibilidad para que esto no se convierta simplemente en una manera de vender humo, ¿no? ¿Algún comentario con relación a a la intervención de Fernando? Él estaba de acuerdo básicamente con ustedes, ¿no? De modo tal que... ¿Hay alguien más que quiera hacer? Tenemos espacio para una preguntita más. Sí, buenas noches. Soy Claudia Ochoa, abogada ambientalista y asesora del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y quería sus reflexiones sobre cuáles son las oportunidades que da esta norma para que se trabaje con el Estado, para que las empresas B y todo el movimiento pueda inspirar al Estado en diversos temas. Muy bien. Si quieres, Ian. No sé si María Ángela y luego Alberto. Creo que hay muchas oportunidades. No tengo ejemplos claros, pero sí, considero de que al haber una identidad jurídica facilitaría muchísimo la posibilidad de trabajar más de la mano con el Estado. Hoy por hoy creo que no sé si es la credibilidad, pero el reconocimiento de las empresas con propósito todavía está en un proceso de, valga la redundancia, de que se reconozca. Y yo creo que si es que hay una identidad a nivel jurídico, sería mucho más fácil poder tener sinergias importantes con el Estado, sin duda. María Ángela. Bueno, yo creo que de manera permanente es importante que la empresa privada y el Estado se relacionen, ¿no? Ahora tenemos el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el llamado es a la articulación de actores, ¿no? Objetivos tan ambiciosos no se pueden conseguir solo con una mirada, y todo espacio que genere seguridad o que proteja la relación o que ofrezca un marco de transparencia para que esta relación realmente contribuya al beneficio colectivo y beneficio de la sociedad es bienvenida. Entonces el potencial de articulación del trabajo con el Estado tiene que ser trabajado por los distintos agentes de manera permanente. Alberto. Sí, yo creo que estas dinámicas y esos incentivos se van a generar una vez que tengas esto en marcha, ¿no? Cuando tú te planteas un propósito de interés y pasa ahora con muchas empresas sociales en el país, necesariamente tienes que articular con el Estado. Y el Estado tiene que ser lo suficientemente astuto desde distintos espacios para generar los incentivos
y los programas y los concursos para atraer este tipo de empresas a trabajar con ellos, ¿no? Entonces es algo que, digamos, no puedes poner directamente en la norma porque sería un corsé innecesario, porque creo que se van a generar solo estos distintos incentivos. Muy bien, yo creo que hemos llegado al final de la reunión. Les agradezco a los panelistas, a María Ángela, a Ian, a Alberto, a Martín, por supuesto, a Denise, a Alexandra, a Alejandra y a todos ustedes que han estado acá presentes, por supuesto. Entonces, un aplauso para los participantes.